¿Cómo le va? Muy buenas tardes. En un día tan especial como este 1 de mayo, el Día del Trabajador, hoy vamos a hablar precisamente de las viejas y de las nuevas ideas, de las realidades de siempre y de las nuevas realidades que transforman el mundo del trabajo, el mundo de los trabajadores. Apenas nos va a separar un segundo y vamos a conversar con un especialista sobre este tema. La Argentina hoy. El gusto de tener aquí en la Argentina hoy a Horacio Llobet, que es especialista en innovación laboral. Vamos a hablar con él sobre las nuevas realidades del mundo del trabajo, las enormes transformaciones que ya se produjeron en las últimas décadas y que se van a producir en forma inminente en los próximos años. El gusto de tenerte aquí en Cadena 3 Argentina, en la Argentina hoy, Horacio. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, también muy feliz día a todos los que hacemos que esta Argentina se mueva. Feliz día para vos también y para todos los trabajadores del país y del mundo, naturalmente. Horacio, un poco el tema está de alguna manera planteado. Cuando uno habla de trabajo o de trabajadores, a veces tiene como cristalizada, como congelada una imagen de alguien con una herramienta, eventualmente hasta con un casco. El trabajo se ha modificado, se ha transformado y se va a transformar todavía mucho más. ¿Cuál crees que son las tendencias globales que más, en ese sentido, en el mundo laboral, más nos van a impactar en la Argentina en los próximos tiempos? Bueno, Sergio, primero es importante destacar que la evolución del mundo de los negocios que estamos viviendo actualmente es una de las más rápidas de la historia del mundo. O sea, todo está yendo demasiado rápido, todo desde la aparición de la inteligencia artificial y todo, obviamente, los procesos de automatización también han acelerado todo y remodelando el modelo de trabajo que nosotros estábamos acostumbrados. Hay una frase que no me canso de repetirla, digo, no te va a dejar trabajo, no te va a dejar sin trabajo la inteligencia artificial, lo que te va a dejar sin trabajo es la persona que sepa dominar la inteligencia artificial, y ahí es donde va a estar esa diferencia competitiva. Yo cuento a veces que cuando era más joven y busqué mi primer trabajo, en mi currículum ponía que yo sabía manejar muy bien el Excel y el PowerPoint, ¿no? Claro. Que era los jóvenes que nos escuchan decir de qué están hablando. Digo, hoy lo que va a marcar esa diferencia va a ser el dominio de todo este tipo de herramientas, obviamente tecnológicas. Y principalmente esto va a afectar mucho más a las personas que son mayores de 45 o 50 años, que quizás vienen de una historia anterior, que era, bueno, yo estudiaba en la universidad, a lo sumo hacía un diplomado, un posgrado, una maestría y listo, terminamos de estudiar. Hoy creo que el gran diferenciador que necesita este mundo laboral actual es que tenemos que ser eternos estudiantes. Creo que ese va a ser un gran desafío que tenemos. Es muy importante el concepto que planteaste al principio, porque me parece que a partir de entender eso, uno empieza a entender muchas más cosas, que es la aceleración de la transformación de las formas de trabajar y de producir en el mundo. O sea, estamos viendo cómo negocios nacen, crecen, se desarrollan, explotan y hasta en algunos casos mueren, no digo en años, en semanas, a veces en días. Exactamente, hoy estamos en una velocidad demasiado rápida. Para que te des una idea, en el mundo de las startups, que son empresas con base tecnológica, de 10 startups que se crean en el mundo, 9 caen o desaparecen dentro del primer año. O sea, y de esas 10% que sobreviven, solo una llega a los 5 años. Digo, realmente está todo demasiado rápido, demasiado veloz, y eso está remodelando también la manera de trabajar. Y Argentina es uno de los países, junto con Chile, donde también hay mayor cantidad de emprendedores en Latinoamérica. O sea, que la gente decide emprender versus el famoso trabajo de relación de dependencia como estábamos acostumbrados en la vieja usanza. Creo que todo eso nos está empujando y remodelando este modelo en el que estábamos. Y mucho más entendiendo que cuando vos mirás datos a nivel mundial, no sé, el Foro Económico Mundial nos dice que de acá a fines del 2025, o sea, hablemos de casi meses, Sí. va a haber 97 millones de puestos de trabajo nuevos relacionados a inteligencia artificial que hace 2 años no existían. Entonces, todo eso hace que haya una mirada muy distinta al modelo de trabajo. En Argentina todavía seguimos discutiendo si Uber es legal o es ilegal, y todo este tipo de trabajos que están relacionados a esta nueva economía están vigentes, y generalmente la legislación no está acorde para poder acompañar toda esta revolución. Entonces, me parece que el gran debate que tenemos en adelante es cómo Argentina se quiere posicionar a esta revolución del trabajo que estamos hoy actualmente hablando. Recién planteabas que los títulos universitarios, no vamos a decir que no sirven,
todo lo contrario, pero hay un punto en que llegan a ser insuficientes, porque vos podés tener el título académico, pero Horacio, no tenés las habilidades para el puesto que están buscando. O sea, podés tener el título de ingeniero, arquitecto, lo que sea, pero si no tenés las habilidades del puesto, el título te sirve de poco. Absolutamente, porque antes la educación estaba muy concentrada, Sergio, en esto, ¿no? En la universidad, en el colegio. Hoy la educación, gracias a Dios, a través de la tecnología, está federalizada. Hoy una persona con una computadora, un teléfono, una tablet y con internet puede acceder a cualquier tipo de información que antiguamente nosotros teníamos que ir a una biblioteca a investigar. Hoy con un dedo puedes acceder a un montón de información, puedes hacer cursos, como por ejemplo en Coursera, que tenés hasta certificaciones del MIT, de Stanford, de Oxford, de cualquier lugar, de cualquier universidad muy prestigiosa, lo puedes hacer online. Entonces, el que se haya federalizado la educación también permite que haya más equidad al momento de poder capacitarte, educarte y salir al mundo laboral. Pero algo también importante que me parece para destacar es, cuando hablamos de esto que tenemos que ser eternos estudiantes, es que es tan rápido lo que está pasando que hoy ya no alcanza, no es suficiente haber hecho en la universidad un posgrado, una maestría, sino quizás tuviste una maestría en ingeniería atómica, pero si no sabes dominar una inteligencia artificial, quizás quedas obsoleto por esto. Entonces digo, ¿cómo nos tenemos que ir preparando con tecnología? Hoy ya no es una opción, no es quiero usar con mi mamá que todavía le cuesta mandar la ubicación por WhatsApp. Digo, hoy ya eso no puede suceder nunca más, porque eso te va obviamente a dejar quizás fuera de un trabajo. Bueno, hoy la tecnología es algo que lo tenemos que tener todos incluidos en nuestro día a día y mucho más en el mundo del trabajo. ¿Qué nivel de flexibilidad ves que tiene, por ejemplo, el sistema educativo, específicamente, por ejemplo, el terciario, el universitario, para adaptar sus carreras a estas necesidades? Yo veo, por ejemplo, algunas universidades y sobre todo algunos actores de la educación argentina que plantean, y casi que con relativamente poco éxito o espacio para transformar eso, que es hora de que haya estudiantes que estudian algunas carreras de medicina y otras de ingeniería y otras de biotecnología y conforman un nuevo profesional o un nuevo trabajador en este caso. ¿Qué nivel de adaptación ves que tiene el sistema tradicional sobre el que habitualmente se consolidan las posibilidades de trabajo o se consolidaban las viejas posibilidades de trabajos de mejor nivel? Hoy el mundo educativo tiene un tremendo desafío. Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, no nos dejaban usar la calculadora para hacer las cuentas. Y digo, hoy cómo controlás que la persona no utilice la inteligencia artificial para hacer una tesis, para hacer un trabajo práctico y demás. Bueno, hoy el desafío que tiene el mundo educativo es extremadamente desafiante, porque hoy tengo un mundo tecnológico en el que tengo que estar extremadamente conectado, extremadamente concentrado para ampliar también ese scope que yo tenía antes como trabajador. Hoy creo que la educación está en ese tren. Nosotros, por ejemplo, dentro de nuestra empresa tecnológica que tenemos, Sergio, que desarrollamos hace poquito, lanzamos una versión de nuestro videojuego para la orientación vocacional. Una de las carreras que le surgió a una chica que jugó era muy referente a lo que contabas recién, era trabajar, especializarse en ciberseguridad orientada a empresas de biotecnología. Era impensado que antes pudiéramos ofrecer este tipo de carrera. Bueno, creo que el gran desafío hoy es entender que muchas veces los jóvenes hoy no saben exactamente cuántas carreras y qué carreras existen dentro del mundo educativo para poder estudiar. Y me parece que hoy el gran desafío es mostrarle a todos estos jóvenes todo este tipo de carreras que son las que van a estar más demandadas y son las que hoy el mundo va a necesitar de hoy. Todo lo que estamos hablando de inteligencia artificial, pero bueno, vamos a necesitar abogados que en lugar de estudiar, no sé, o comercial o civil, van a tener que estudiar ciberseguridad, para ver cómo le ponemos una barrera a la ética a todo lo que esté relacionado a inteligencia artificial. Entonces, hoy hay todo un desarrollo paralelo a lo que es el mundo educativo. Déjame que hagamos un paréntesis en la nota porque me quedé con lo del videojuego. Estaría bueno que cuentes un poquito más de eso, si eso les sirve a los chicos, a los jóvenes, para definir su carrera, definir su curso de estudios. Sí, la verdad que nosotros somos apasionados de la tecnología y apasionados de las personas, por eso nos venimos metiendo mucho hace ya 10 años en este rubro tecnológico humano, como le decimos nosotros. Pero un poco el desafío era, habíamos desarrollado una plataforma para poder hacer el match entre un trabajador y la empresa, como si fuera un Tinder laboral. Bueno, eso así nace en Hawaiian.
y después nos dimos cuenta que a pedido de los padres, del mundo educativo, decían, pará, ustedes hicieron algo muy bueno en todo el mundo laboral, ya lo usan más de 500 empresas en 18 países, ¿por qué no trabajan en revolucionar todo lo que esté relacionado a la orientación vocacional? Y era la verdad, la orientación vocacional seguía a la misma que tuvimos nosotros antiguamente, y muchas veces los orientadores vocacionales, los psicopedagogos, que hacen un trabajo magnánico a nivel humano, pero ni siquiera ellos mismos sabían qué tipo de carreras existen actualmente en Argentina. Bueno, hoy nosotros, a través de este videojuego y con toda nuestra plataforma de inteligencia artificial, podemos mapear todas las carreras que existen actualmente en el mundo educativo en Argentina, y de acuerdo a los perfiles, las habilidades, los intereses que tiene cada joven, le podemos recomendar cuál podría ser la mejor carrera que hace match para este joven. Horacio, recién te escuchaba hablar, referirte rápidamente al tema de, por ejemplo, las normas laborales, las leyes laborales. He escuchado debates desde hace tanto tiempo que cubro periodismo político y también en la época también periodismo gremial, sobre la necesidad o no de cambiar las leyes laborales en la Argentina, que al fin, hace ya más de 15, 20 años, terminé de entender que las leyes laborales se han cambiado solas por la fuerza de la propia realidad. Y hay mucha gente que está por fuera de todos los convenios, porque hay convenios que ya resultan realmente risibles, traen cuestiones de la tecnología del año 75. Eh, ¿Cómo crees que en ese sentido se puede adaptar a la legalidad lo que ya ocurre en la realidad del trabajo informal o del emprendedorismo o del cuentapropismo, llamémosle como quieran, con un sentido positivo o negativo de la expresión? Pero Argentina necesita urgentemente esta evolución laboral en las leyes laborales. Cuando hablamos de la reforma laboral, a muchos sindicatos se le erizan los pelos, pero cuando hablamos con muchos de gremios sindicatos, hace 30 años están las mismas personas manejando lo mismo. Digo, y todos necesitamos que haya una rotación natural, genuina, para generar nuevas ideas y demás. En una Argentina donde tenés el 40% de la informalidad laboral, ese debería ser un tema que deberíamos discutir todos. No, si esta ley beneficia más, beneficia menos. Digo, hace 10 años en Argentina, eh, hace 10 años en Argentina estamos todavía viendo cómo solo evolucionó el trabajo que viene por el monotributo y el trabajo que viene relacionado al trabajo público. Ese fue el único trabajo que creció en los últimos 10 años, mientras que el trabajo privado creció casi cero. Yo creo que hoy uno de los grandes debates es cómo a través de una reforma laboral que se acorde a las necesidades que tiene este mercado laboral, empieza a avanzar. Yo estoy muy convencido de que estos primeros pasos que están dando dentro de este gobierno con la reforma laboral eran temas que necesitábamos tratar. O sea, hoy no puede pagar la misma contribución que uno paga a nivel impuestos de una pyme o una startup que recién arranca con una multinacional que tiene una espalda gigantísima. Y bueno, cuando vos los comparás, los dos pagan los mismos impuestos. Simplemente Hace poquito, vos no podrían arrancar, una startup no puede arrancar tomando empleados porque le va la vida en el arranque. O sea, si tiene que después desvincular a alguien, pierde la empresa pagando la indemnización, por ejemplo. exactamente. Y yo creo que el mundo laboral cambió actualmente. Entonces creo que hay que tener una mirada distinta. No podemos seguir evaluando al mundo laboral con la mirada de los 70 cuando estamos ya en el siglo XXI. Me parece que hay una mirada totalmente distinta, que tenemos que verlo de una manera distinta, sentarnos desde los sindicatos, los trabajadores, el gobierno y los empresarios, es decir, este es el escenario nuevo, este es el escenario actual. ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Cómo evolucionamos? Y no, cada uno pelear con la bandera clavada, diciendo esto es mío y no se mueve de acá. Y no, porque digo, hoy todo lo que esté relacionado a la gig economy, que tiene que ver que esto, todas las plataformas que generan empleo, y bueno, son empleos, después te puede gustar más o menos. Hay muchos de estos repartidores que están en alguna de estas aplicaciones que dicen, yo no quiero que me metan en el sindicato, yo no quiero que esté regulado, yo sí estoy perfecto, yo estoy contento con esta manera de trabajar. Digo, hay esa mirada totalmente distinta. Me parece que Argentina tiene que ayornarse a esa revolución que estamos viendo. Hay un diputado en Argentina que está tratando de impulsar que la inteligencia artificial se ha tomado como sujeto de derecho. O sea que si yo mañana publico algo que lo hizo mi inteligencia artificial, tenga la misma validez que si lo hubiese hecho yo personalmente. Ujú. ¿No tenemos que empezar a trabajar y legislar esto? Sí, no hay duda que hay que hacerlo. Estamos escuchando a Horacio Llobet en el Día del Trabajador. Lo digo a esto para los oyentes de Cadena 3 que por ahí se sumaron después de que empezamos nuestra Argentina hoy de este día jueves 1 de mayo. Horacio, hay otra cuestión que también se ha transformado y yo creo que se transformó para quedarse. No sé si va a ser un cambio circunstancial, por eso te lo voy a hacer como pregunta, no como una afirmación. Los trabajadores jóvenes
hasta 35 años, tienen una conducta diferente, completamente diferente a los trabajadores que a veces llegaban a un puesto de empleo y pensaban en hacer ahí una carrera en el mismo empleo o en el mismo empleo, en la misma empresa a lo largo de mucho tiempo o en la misma profesión a lo largo de mucho tiempo. ¿Cómo crees que va a evolucionar esa tendencia a la volatilidad, a la relación mucho más fluida de gente que entra y sale de los trabajos? Mira, Sergio, es importante, muy bueno el punto que tocas. Pero tenemos que entender que hubo muchos cambios generacionales. Para la gente que no está escuchando, la primera generación que fue denominada de esa manera fue la generación de los baby boomers, que son la generación que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, donde los estamentos era trabajar en la misma empresa eternamente, casarse, tener su casa, dar un árbol, tener un hijo, como eran los estamentos que venían. Después de la generación X, que es la generación que son las personas que tienen más de 40 años y era un mercado extremadamente competitivo que era escalar, hacer carrera en la empresa, el estatus de la compañía, la autocompañía, el celular compañía. Después en la generación de los millennials, que los millennials son aquellos que empiezan a disfrutar mucho más el camino que el destino final. Y hoy tenemos la generación Z, mal denominada la generación de cristal, que desarrollaron mucho más las emociones que que la razón. Y tiene que ver por el mundo que ellos fueron educados y fueron creciendo. Entonces, todas estas diferentes generaciones conviven hoy actualmente bajo el mismo techo muchas veces de una compañía o Y una a veces empresa. no se entienden, a veces no se comprenden. A veces no se entienden. ¿Por qué? Porque las miradas son extremadamente distintas. Para que te des una idea, hoy las empresas top en el mundo, como, no sé, todo el mundo dice, me encantaría trabajar en las empresas top como Facebook, Tesla, Twitter, todas las que son de Silicon Valley. El promedio de los trabajadores que trabajan en Silicon Valley duran 1 año y 9 meses. No, Antiguamente uno en el currículum, Sergio, vos veías que tenía varios trabajos y decía, esta persona, no sé si la contrato porque tiene mucha rotación, no sé si va a estar conforme. Hoy tenemos que acostumbrarnos que en los currículos nuestros jóvenes van a rotar continuamente de trabajos. ¿Por qué? Porque es parte de una generación muy distinta, que ya no se casan Horacio, naturalmente ¿y con la misma compañía. cuáles son los motivos por los cuales un trabajador de hoy, un joven de menos de 35 o 40 años, se queda o se va en una empresa? ¿Cuáles son los motivos por los cuales alguien apuesta a continuar o cambia? Hoy tenemos que empezar a entender que dentro del mundo laboral se empezó a incorporar una palabra cada vez más fuerte que tiene que ver con el bienestar, ¿no? Cómo paso el 30% de mi vida trabajando, bueno, y antiguamente el trabajo era, yo escuchaba a mi abuelo hablar del trabajo, era como algo forzado, como algo que no era disfrute, no era algo lindo trabajar, como era siempre el esfuerzo, el cansancio, agotamiento. Hoy el trabajo es parte de nuestras vidas. Entonces, hoy creo que hay una convivencia, y mucho más después de la pandemia, donde todos estábamos encerrados y trabajábamos, estudiábamos, educábamos a nuestros hijos. Digo, ahí se rompió un poco estos límites que existían dentro del mundo laboral. Digo, hoy existe eso que hace que los jóvenes tengan una mirada muy distinta. ¿Qué es lo que valoran mucho? ¿Qué hace la empresa? ¿A qué se dedica? Si cuida el medio ambiente, cómo cuida a sus trabajadores, si me ayuda a autodesarrollarme, me paga bien, se preocupa por el bienestar de cada uno de los trabajadores. Digo, hay una mirada mucho más distinta que simplemente una relación tan transaccional como era antiguamente, que era, che, yo trabajo, me pagan el sueldo, listo, ahí se terminó toda esta operación de la que estábamos conversando. He visto muchos casos de gente que estando en grandes empresas o en las top del mercado, dicen, no, me voy a otra porque me aburrí, por ejemplo. Y me, y- Exactamente. o porque me gusta más, me queda más cerca el trabajo, o me voy porque quiero viajar y quiero me cambio de trabajo. Ese fenómeno, ¿vos creés que llegó para quedarse por mucho Sí, tiempo? absolutamente, absolutamente. Digamos, eso está remodelando absolutamente hasta las maneras de contratar de las compañías. Hoy las personas valoran muchísimo eso, valoran el tener esa flexibilidad. Eh, Pensemos que hoy con la tecnología, antes decíamos siempre, ¿no? Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, en Córdoba, en Mendoza, en las grandes ciudades del interior. Pero yo que era del interior me tuve que venir a estudiar a Buenos Aires. ¿No? Hoy puedes estudiar de cualquier lado. Para trabajar en una gran compañía y tenías que venirte a una gran ciudad, porque en tu pueblo no ibas a conseguir un trabajo tan importante en compañías tan prestigiosas. Bueno, hoy a través de la tecnología vos podés trabajar desde cualquier lugar más recóndito de Argentina y exportar tu talento a cualquier país del mundo. Entonces, eso hace que se cambie toda la manera de trabajar y también los jóvenes dicen, bueno, espera, yo puedo estar viajando, antes tenía que pedirme permiso para tomarme vacaciones y ir de viaje, hoy puedo estar viajando y puedo estar trabajando, las dos cosas a la vez. Eso hace que el mundo laboral cambie. En la pandemia nos obligó a quedarnos encerrados y abrió una discusión inesperada sobre si tenemos o no que venir a la oficina a trabajar.
¿Esa discusión también forma parte de las decisiones a la hora de quedarse en un empleo o no? Absolutamente. De hecho, es una de las preguntas que está en la entrevista. Cuando vos haces una entrevista, lo primero que te pregunta a cualquier persona es cómo es el modelo de trabajo. Como diciendo, ¿cuántos días tengo que trabajar en la oficina y cuántos puedo trabajar desde mi casa? El modelo híbrido para mí es el modelo más exitoso que vino para quedarse. Hay empresas que no lo comparten, hay empresas que están volviendo 100% a la presencialidad. Para mí es retroceder, yo creo que es volver hacia atrás y pensar que estamos como en este mundo viejo donde el patrón de fondo, si no te ve que estás haciendo algo, no sos productivo, y la productividad se mide por resultados, no por la cantidad de horas que está trabajando la persona. Entonces, cuando empecemos a entender que esa nueva mirada del mundo laboral, vamos a entender que vas a poder evaluar a las personas por objetivos cumplidos más que por si está 8 o 9 horas sentado. En mi compañía, por ejemplo, si la persona que trabaja lo hizo en 6 horas en lugar de 9 y las otras 3 horas tuvo para leer una hora un libro, ir a buscar a su hijo al colegio o almorzar con su pareja, está perfecto, porque esa persona va a estar mucho más motivada, va a estar mucho más contenta, va a ampliar su bienestar y va a ser mucho más productiva. De hecho, en todo el mundo una de las revoluciones que se está hablando cada vez más fuerte, Sergio, es la reducción de la jornada laboral y A mucho eso, más con la aparición de la tecnología. a eso iba la próxima pregunta. Hay quienes ya plantean una jornada de trabajo de 3 días, de 4 días, flexible en cuanto a terminaste tu tarea del día, fuiste productivo, te vas a las 4, a las 5, a las 6 horas. Exactamente, de hecho, en nuestro país vecino, Chile, hace ya 2 años, que cumple era el 1 de mayo, casualmente, el 1 de mayo ellos hace 2 años lanzaron esta nueva ley de la reducción de la jornada laboral, de pasar de 45 horas a 40 horas, y lo van a hacer paulatinamente en los próximos 5 años, reduciendo 1 hora por año, para que las compañías se puedan ajustar, las pymes, los trabajadores y demás. Argentina sigue siendo uno de los pocos países en el mundo que mayor cantidad de horas trabajamos por la ley de contrato de trabajo, que data de 1920, si no me equivoco, de que trabajamos casi 48 horas a la semana. Digo, somos una locura. Bueno, creo que hoy el mundo está atendiendo poco a poco y que se ha comprobado empíricamente y con resultados concretos que aquellos que han reducido la jornada laboral, no solo las personas tienen más tiempo, están más felices, sino que son más productivas. ¿Por qué? Porque cuando muchas veces al tener tantas horas de trabajo y muchas horas trabajas y otras estás medio desperdiciando el tiempo haciendo otras cosas. Ahora, como la gente sabe que tiene menos horas, es mucho más focalizada y mucho más productiva. Sí, yo te diría que incluso hasta a propósito de lo que decís, es ya vieja la discusión. Yo he visto, por ejemplo, en Alemania, desde hace muchos años se trabaja menos horas, pero con mucha mayor productividad de lo que puede tener un trabajador en la Argentina, que a lo mejor tiene un compromiso horario de 8 o de 9 horas, con un nivel de productividad menor, por lo que acabas de decir. ¿No es hora de reformular Absolutamente. eso? No entiendo por qué tampoco eso es... Sería también una ventaja para el trabajador, porque cuando se piensa en reformas laborales en Argentina, siempre se ha pensado que es en contra del que trabaja. Y en realidad no necesariamente pasa Absolutamente. por ahí, en todos los casos. Absolutamente, Sergio. Ahora, Argentina está en la situación hoy de debatir una reducción de la jornada laboral. Yo creo que no estamos todavía en ese estadio. Va a llegar a Argentina, va a llegar y debe llegar, pero ahí donde tenés personas que tienen 2 trabajos para vivir, hablarle de una reducción de la jornada laboral es como hacerle un chiste. Me Por parece que supuesto. primero tenemos que modificar temas de la legislación laboral que sean más acorde, que sean más equitativa, que sean más justa, que permita a mejorar el empleo. Cuando decís reducción de jornada laboral y tenés 4 o 10 trabajadores y cuando que están tirando la informalidad, y si lo haces un zoom, Sergio, en los jóvenes y los primeros empleos, 6 de 10 están en la informalidad. Te digo, Claro. me parece primero que arreglar la casa en ese sentido y después empezar a trabajar con este tipo de iniciativas que me parece que van hacia ese lado. Primero porque la persona trabaja menos, es más productiva, tiene más tiempo para su vida, para ir de vacaciones, para viajar, etcétera, y al trabajar menos cantidad de horas te permite también que haya más cantidad de personas trabajando. Entonces aumenta el empleo. Entonces, por donde lo mires, va a ser siempre productivo. Es verdad que todavía nos falta a nosotros subir 2 o 3 escalones, que es como subir 50, 60 años en materia de evolución en las formas de trabajar. También es cierto que hay muchas cosas que ya se han desregulado de hecho. Entonces, lo que decías vos recién de el muchacho de Uber que eligió trabajar por su cuenta relacionado a una aplicación, elige trabajar 3, 4 o 12 horas y lo elige él.
y ya no tiene tampoco que depender de una empresa formal, aunque los empleos o las empresas formales van a subsistir, no vamos a hablar de su eliminación, pero ya empezó a cambiar eso también, Horacio. Absolutamente. Pensemos que antes una persona mayor se quedaba sin trabajo y entraba en una crisis emocional de cómo me reintegro o cómo llevo la comida y la olla a mi casa. Hoy esa persona, si tiene un vehículo, como en caso, lo hablábamos recién en el caso de Uber, se sube en auto, se abre una aplicación, sube toda la información que necesita y automáticamente ya está trabajando y produciendo. Entonces, después podemos discutir si estamos más de acuerdo o menos de acuerdo, pero hoy eso existe. Un pibe agarra una bicicleta, se pone una mochila y sale a repartir pedidos. Antiguamente no era viable eso. Bueno, me parece que todo este tipo de economía laboral en la que estamos desarrollando también nos permite también esto, ¿no? De empezar a mirar los trabajos de una manera distinta. Hay gente que dice, mira, yo me prendo de Uber, estoy 4 horas manejando y después, chao, me voy a mi casa. Pero manejo al tiempo que yo quiero. Y hay gente que quizás no lo necesita por el dinero, lo necesita para ocupar su tiempo mental, de sentirse útil. Y bueno, tiene este tipo de tecnologías que le permiten también trabajar. Horacio, nos quedamos sin tiempo, pero vos sabés que estas entrevistas en Argentina hoy no finalizan sin un pedido. El pedido es bastante simple y puede ser complejo, depende de a quién uno le pregunte esto o le pide esto que te voy a pedir. No creo que sea complejo para vos. Que es que nos recomiendes un libro para los oyentes de Cadena 3. ¿Qué libro te gustaría recomendarnos? Bueno, les voy a recomendar 2 libros. Uno es Ikigai, que habla sobre la sabiduría japonesa, de Fernando Nizawa, un experto en bienestar corporativo y laboral. De hecho, estoy un poquito más de la mitad de ese libro y la verdad que es apasionante porque nos permite también encontrarnos con nosotros mismos y entender cómo está el mundo laboral y cómo trabajar con nuestro bienestar. Cuando uno está bien con el de al lado y está bien con el que sigue. Repetime el nombre. Ikigai. Ikigai, bien. Ikigai, habla sobre la sabiduría japonesa. Y el segundo libro que también les recomiendo es mi libro, que de hecho vamos a estar en la Feria del Libro, que es El Juego de la Vida, que habla un poco de esto, cómo arranqué desde cocinar hamburguesas en la cocina de McDonald's a terminar ser el CEO de una compañía multinacional y hoy tener mi propia compañía tecnológica. Bueno, trato de contar un poco todo ese trasfondo para que aquel que se quiera animar a emprender, bueno, tenga por lo menos algunas hojas para animarse. Excelente, te vamos a leer. Horacio Llobet, muchas gracias por este contacto con Cadena 3 y con Argentina hoy. Un abrazo enorme. Muchas gracias y feliz Día del Trabajador. Igualmente, feliz día de nuevo. Abrazo grande. El análisis para entender